Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar sobre las instalaciones que se utilizan en los distintos sistemas de producción porcina. Yo voy a hacer un comentario para que ustedes luego vayan viendo la filmina y puedan ir interpretando estos comentarios que yo estoy haciendo. Originalmente las instalaciones que se fueron desarrollando durante la domesticación y la crianza del cerdo se basaban fundamentalmente para contener los animales en lugares seguros y no tanto pensando en lo que era el medio ambiente y el ambiente climático especial para el cerdo. Hoy las concepciones de las instalaciones son totalmente distintas, por lo tanto nosotros hemos planteado dar una explicación sobre las instalaciones que se están utilizando en los distintos sistemas productivos. Luego, cuando uno vea la parte de planificación, va a poder hacer una extrapolación sobre las distintas instalaciones que se utilizan en la crianza porcina para luego poder adecuarla a los distintos sistemas. Existen distintos sistemas o formas de producir cerdo. Algunos sistemas son con acceso a pasturas, denominados sistemas mixtos, otros sin acceso a pasturas, donde tenemos ya los sistemas un poco más intensivos y intensivos directamente, donde figuran sistemas al aire libre, sistemas en cama profunda y confinados. En la flecha que ustedes están viendo en esta última clasificación son los sistemas donde uno puede ir pasando desde arrancar con un sistema al aire libre, pasar a un confinado directo o pasar por un intermedio que es cama profunda y luego confinarlo. Hoy por hoy las concepciones son tal vez un poco diferentes. Esto estaría planteado para los pequeños y medianos productores. Los productores ya medianos a grandes directamente definen el sistema productivo en el cual se quieren instalar. Por supuesto que las inversiones son totalmente distintas en un sistema o en otro. Van a encontrar 4 o 5 filminas sobre sistemas mixtos de producción. Yo se los voy a contar porque tuve la suerte de compartirlo con la gente del INTA cuando estaba en pleno auge este sistema. Esto también se fue denominado sistema de acceso a pasturas, mixto de producción o chacra mixta en el INTA de Marcos Juárez, donde el mentor de este sistema, Santiago Caminotti, que hoy ya no está con nosotros, desarrolló este sistema y fue tal vez el extensionista más importante que tuvo Argentina en la parte de producción de cerdo, por lo menos es mi apreciación personal. Este sistema constaba de una superficie de 80 hectáreas que semejaba a lo que era un campo promedio de la zona de Marcos Juárez, en donde intervenía la producción porcina como una alternativa productiva para aquellos momentos donde la mano de obra, al ser una zona agrícola, dejaba de tener gran importancia por la actividad que estaban realizando. O sea, había momentos donde la mano de obra era muy intensiva en la parte agrícola y luego había un tiempo que era ocioso. Entonces Santiago pensaba de que se podía organizar un pequeño criadero de cerdos en donde se pudiera aprovechar al máximo el tiempo durante el ciclo productivo, ya que el ciclo agrícola en esa zona, hoy trigo, soja y maíz, donde intervenía en la rotación agrícola y pasturas en la rotación ganadera, hacían de que esa chacra mixta la dividieran directamente en 4 lotes de aproximadamente 20 hectáreas cada uno. Hay una filmina con respecto a este tipo de rotación en función de la productividad de esos campos. Yo se la dejo para que ustedes la estén viendo. Ahora bien, ¿cómo organizaba este criadero? Ustedes han visto que nosotros hemos hablado de bandas de producción. En aquella época no se hablaba de bandas, sino se hablaba de grupos de aparición, que en definitiva era lo mismo, pero con un grado de intensificación no tan intenso como el que estamos planteando hoy por hoy. Las madres en ese momento planteaban un criadero de 40 madres, estaban agrupadas en 2 grupos de parición, el grupo A y el grupo B. El objetivo productivo era 2 partos por hembra por año, porque las lactancias eran muy largas, eran de aproximadamente 8 semanas, y había 2 temporadas de parto, una en otoño y otra en primavera, de manera tal de tener prácticamente 4 fechas de pariciones
estimada cada 3 meses aproximadamente, y teníamos distintas fechas de venta, que en definitiva vendrían a ser casi 4 fechas tentativas de venta a lo largo del año. Ellos que decían que en vez de hacer parir todas las hembras juntas, las 40 por ejemplo, podían hacerlas parir a estas 40 en 2 bandas o en 2 grupos, minimizando los riesgos, sobre todo en la parte de venta, y aprovechando al máximo el tiempo operativo de esa chacra mixta. Hay que pensar que esa chacra mixta estaba constituida por trabajo de mano de obra familiar y algún empleados que en cierto modo podían ser hasta temporales. De esta forma, directamente se podía hacer máxima esa eficiencia y aprovechar el tiempo al máximo para tener su máxima rentabilidad. Bien, ¿cómo estaba organizado en definitiva? Bueno, la aparición y la lactancia se alojaban cerdas en piquetes. Esos piquetes por supuesto estaban totalmente empastados, la base era alfalfa, después se fue mejorando con alfalfa, raigras y trébol blanco, lo que mejoraba una oferta forrajera mucho más estable y de mejor calidad. Todo lo que era gestación, servicio, recreo y terminación era básicamente también en piquetes, con comederos automáticos, donde los cerdos hacían una sustitución de la pastura con respecto a directamente al alimento balanceado. En ese momento se pensaba que había un gran ahorro. Después, por supuesto, con el tiempo, con la llegada de una sojización y siembra directa, se fue dando cuenta de que el valor de la tierra en esa zona era muy alto, por lo tanto fue cambiando esta tendencia. Por eso que hoy cuando uno va al INTA de Marcos Juárez no va a encontrar este sistema, ya hay un sistema de cama profunda intensificado, semejante al que estamos desarrollando nosotros en el campo escuela. Las instalaciones eran todas manejadas con boyero, había un cerco perimetral con tejido y alambrado de púa. Las hembras se les asignaba una determinada superficie por cada animal. Para que tengan una idea, se hablaba siempre de una carga animal, lo menos así como una generalidad para este caso, de 1.500 a 2.000 kilos de cerdo por hectárea, ya sea en recría, engorde o ya sea en lactancia. O sea que teóricamente podríamos tener a lo mejor casi 10 hembras piquetes en una hectárea aproximadamente, con pasturas y alimento balanceado. Siempre hubo alimento balanceado para complementar la alimentación de estos animales. En definitiva, esta era un poco lo que se hacía en el INTA, por supuesto resumido muy sintéticamente. Y bueno, y ahora esas parideras que se fueron usando fueron las que se reciclaron en algún momento y se mejoraron de acuerdo a la forma y a las instalaciones que ya vamos a ver cuando analicemos el sistema de aire libre. Son unas parideras muy parecidas a las que se utilizaban en aquel entonces, en la década del 70-80. Estas parideras, llamadas arco, iglú, incluso capilla, dos aguas, etcétera, etcétera, eran parideras que se las podía rotar dentro de los piquetes. Ahora bien, ya pasando a lo que son los sistemas de producción que nosotros vamos a considerar, vamos a tener lo siguiente: un sistema al aire libre, un sistema de cama profunda y un sistema bajo confinamiento total. Ustedes van a encontrar que en cada una de estas subdivisiones vamos a tener prácticamente un mapa conceptual que va a ser el mismo en definitiva. ¿Por qué? Porque hay instalaciones que se deben repetir o diseños que se deben tener presentes cuando uno desarrolla un criadero de cerdo. Por supuesto que esto, hablándolo en este sentido y en esta forma, no es lo mismo que poder hacer una clase presencial donde podemos tener una interacción mucho más intensa y a su vez ir evacuando las dudas que se plantean, sobre todo en este tema, donde no hay una bibliografía puntual donde pueda albergar toda la información de los distintos sistemas. Así que bueno, ¿qué le vamos a pedir? Que si el día de mañana podemos hacer ese encuentro presencial con ustedes, como si una síntesis del cursado de la asignatura, no falte. Para todo criadero
de cerdo hay que tener en cuenta las instalaciones, y cuando hablamos puntualmente de las instalaciones vamos a ver que hay un mapa conceptual que dice aspectos estructurales básicos, que tiene que ver con la ubicación del criadero, división, piso, fosa, laguna, etcétera, flujograma y medidas de bioseguridad. Después cada una de estas características son las que van a hacer a cada uno de estos sistemas. Por lo tanto, ese mapa conceptual siempre hay que tenerlo presente. Cuando hablamos de accesorios, tenemos en cuenta tipos de comederos, bebederos, refrescaderos. Cuando hablamos de alojamiento según las categorías y de acuerdo al sistema de producción, vamos a tener un área de servicio, un área de gestación, un área de aparición, postdestete, crecimiento y terminación. O sea que el criadero estaría dividido acá en la etapa reproductiva o el área de reproducción y el área de masa de mercado. Y luego aparecen otros lugares donde se hacen diversas actividades. Por ejemplo, un potro de salto, una manga, un cepo, un corral de encierre, corral de aparte, balanza, rampa, cargador. Muchas de estas han tenido más importancia en un sistema que en el otro, pero en definitiva tenemos que tener estos lugares para que se pueda trabajar fácilmente con los animales. Una parte que es fundamental es la planta de alimentos balanceados, o sea, los elementos para confeccionar las dietas. Un criadero, independientemente de la escala, salvo que sea un criadero de 5 chanchas, un criadero de mediana de escala, 40, 50 madres, 30 madres, ya debería tener su planta de alimentos balanceados, ya sea para formular dietas abiertas como han hecho ustedes, o formular dietas fórmula cerrada, que después esa dieta fórmula cerrada simplemente se trabaja con un maíz, con una harina de soja y con un concentrado vitamínico, mineral, proteico, y esa sería una fórmula cerrada. Cada laboratorio te recomienda para cada categoría qué cantidad de ese concentrado va mezclado con el maíz y con la harina de soja. Y aparte te venden los alimentos micropeleteados, que serían para categorías con máxima exigencia de nutrientes, que prácticamente nosotros no estaríamos en condiciones de elaborarlo, y si lo hiciéramos, que técnicamente lo podemos hacer, necesitamos de la precisión de la maquinaria y de mano de obra especializada. ¿Qué tenemos en esta planta de alimento balanceado? Una moledora, la mezcladora, los hilos con los alimentos y luego la distribución del alimento, automatizada en muchos sistemas y manual en otros, dependiendo qué sistema y en qué categoría estemos hablando. Bueno, cuando hablamos de un sistema de producción al aire libre, estamos definiendo un sistema. Ustedes están viendo una foto, y la foto número 10 sería este sistema. Estos chicos que tenían este criadero arrancaron con 8 madres o 12 madres cuando fueron, como ustedes, alumnos en la facultad nuestra. Pasaron por este sistema, un sistema al aire libre, con 180 madres, y hoy están trabajando en un sistema totalmente confinado que, si mal no recuerdo, están trabajando o apuntan a tener las 500 madres en producción. Vamos a tratar de definir un sistema al aire libre. Con una fotografía aérea como la que tenemos nosotros acá, vamos a encontrar que del lado izquierdo son todas como casitas, como si fueran carpitas, son parideras a 2 aguas. Esa sería el área de lactancia. Y en la zona central se encuentra la casa habitación. Hay un galponcito grande debajo de unas plantas, es la parte de gestación. Y luego vamos a encontrar acá en el margen inferior derecho todas otras instalaciones, que es la parte de postdestete, y al final unos cuadros mucho más grandes donde encontramos todo el sistema de engorde, o sea, la masa de mercado, pero ya a partir de los 35 kilos aproximadamente hasta los 110. Y esto como para darle una ubicación y para que ustedes estén viendo que este criadero, fíjense, ahí de casi 200 madres, no utilizaba más de, cálculo yo, 5 o 6 hectáreas de superficie.
Por supuesto, no hay pastura, no hay nada, solamente los animales están a la intemperie, puede haber algunos reparos que después los vamos a ir viendo, pero fundamentalmente el sustrato, el suelo directamente era para contener lo que es la bosta y la orina de los animales y las pérdidas de agua de los bebederos, pero no hay otro objetivo más que una alimentación totalmente balanceada todo a lo largo del criadero. Ya apuntando a las características del sistema y no pensando en ese en particular, la gestación está planteada como una gestación al aire libre. ¿Qué podemos decir nosotros acá? Estos sistemas que aparentemente venían de dejar de utilizar grandes superficies como el sistema de pastura, al tener una superficie mucho más restringida por el valor de la tierra, la gestación se hacía en forma grupal, y ahí cuando uno habla en forma grupal tiene que estar pensando en las bandas de producción. O sea que estos sistemas ya empiezan a manejarse con un carácter de un sistema teórico confinado, o sea, donde tenemos bandas de apariciones que pueden estar organizadas en forma semanal, quincenal o mensual. Para estos sistemas intensivos al aire libre, la forma de organizar el criadero era una forma semanal, semejante a lo que va a ser un sistema totalmente confinado. ¿Qué encontraron en estos sistemas? Que había muchas pérdidas embrionales. O sea, que en definitiva se veía que había muchas pérdidas en las primeras etapas de gestación, como consecuencia de una interacción ambiente-animal. O sea, altas temperaturas, insolaciones, sobre todo en pleno verano cuando se producían lluvias. La lluvia le provocaba a las cerdas un lavado del cuerpo de ellas, le sacaba una cobertura como de cero grasa, y eso producía una reacción alérgica, semejante cuando ustedes van a una pileta, que se meten en el agua, salen en el agua, y si no usan protector se ponen como un flechado o un insolado. Eso provocaba una descarga o una baja del nivel de progesterona y provocaba muchas muertes a nivel embrional. Con eso, tal vez, eso después de muchos años de estar trabajando en un sistema al aire libre, empezaron a encontrar y a descubrir cuáles eran las fallas reproductivas del sistema, o sea, cuál es el primer cuello de botella de ese sistema. Por lo tanto, ustedes están viendo ahí un reparo en la página 12, en la foto 12, era un reparo que se le había dado a la hembra de gestación. ¿Para qué hembra de gestación? Aquella que tenían los primeros 30 días de servicio, o sea, se las alojaba bajo sombra, con techo, para evitar que se mojaran los días de lluvia y se insolaran. Por supuesto, después había que hacer todo un manejo de alimentación y horas nocturnas, tal vez para darle de comer a los animales. Ustedes piensen que este sistema al aire libre no se podía hacer mucho con respecto a lo que era el manejo del ambiente y la insolación. Por eso muchos sistemas al aire libre encontraban de que las hembras se les debía hacer un encharcado para que ellas se pudieran refrescar y se pudieran embarrar. Entonces eso actuaría prácticamente como un protector. Bueno, la alimentación en la gestación controlada, había que buscar la forma, podía ser utilizado un sistema de autocaptura, es una cosa de loco pensar en unas instalaciones así, por el costo que tienen esas jaulas de autocaptura. En definitiva, había que buscar el formato para poder darle. Entonces, otro formato podían ser tachos cortados tipo canaleta, donde los costos son totalmente distintos. Había que asignarle unos 60 centímetros aproximadamente cada animal de frente de ataque para que pudieran comer en forma simultánea, o a veces hacerle una especie de bretes para que estos animales pudieran ingresar, pero completen sus rudimentarios con tablas y postecitos. Entonces se les daba de comer y los animales entraban y comían en forma individual. Por supuesto, siempre controlando la cantidad de alimento. ¿Cuántos kilos? 2 kilos, 2 kilos 200 aproximadamente, 2 kilos y medio.